Y es interesante verlos a ustedes sentados siendo sectores tan distintos y lo que eso significa frente al espacio público. El espacio público, concejal Cancino, es quizá la concepción misma y el inicio de lo que llegaron a ser las primeras aglomeraciones urbanas. El encuentro entre personas antes de la polis incluso, antes de la polis. Las aglomeraciones y el encuentro entre personas y el encuentro entre el inicio de civilizaciones se hicieron precisamente, concejal Carrillo, en el espacio público. Y el espacio público es intrínseco, es esencial, es parte fundamental de cualquier ciudad y casi que a la vez es la que determina cómo una ciudad va avanzando y cómo se va desarrollando. El espacio público no es únicamente un espacio de encuentro, no es únicamente un espacio de compra y venta de bienes, de transacciones. En el espacio público es donde debería pasar gran parte de la vida urbana y por lo tanto de la vida de las personas. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención de esta administración, secretario de Gobierno, es que ya después de 2 años y medio no encuentro yo cuál es la visión de esta administración frente al espacio público. ¿Qué busca esta administración tener del espacio público? ¿Cómo puede construir y tejer un espacio público que responda a las decisiones de política pública y a la gobernabilidad de una administración? No la veo. Por el contrario, lo que veo es una desarticulación por parte de entidades, de secretarías, de sectores, de decisiones, de programas, en tratar de resolver problemas que se reflejan en el espacio público. El espacio público puede ser contemplativo, por ejemplo. ¿Cuántos urbanistas, muchos de ellos franceses, concejal Carrillo, que se dedicaron a pensarse el espacio público como un encuentro contemplativo? De encontrarse, de ver jardines, de ver zonas verdes para el bienestar de quienes allí habitaban. O incluso el espacio público como resolución a problemas de desarrollo económico. Ante unas sociedades que tienen dificultades de poder tener unos aparatos productivos más desarrollados, pues ofrecer el espacio público para resolver esos problemas. Muchos de esos casos los vemos, por ejemplo, en ciudades en la India o incluso en China, en donde durante muchas épocas se prestó el espacio público para poder resolver esos problemas de la sociedad. ¿O por qué no espacio público para el encuentro? En Bogotá, insisto, en esta administración, yo no encuentro cuál es la decisión administrativa y de política pública para entender el espacio público. Y hay entonces una serie de programas desarticulados. Nos hablan, por ejemplo, de Bogotá Cielo Abierto. Bogotá Cielo Abierto es la apropiación y explotación comercial del espacio público, y tiene sentido y está bien. Y cómo en ciertas zonas de la ciudad se deben prestar los andenes, parques, distintas zonas para poder tener servicios gastronómicos, concejal Luz Marina, y que haya reactivación económica. Ahí hay un sentido del espacio público en función del desarrollo económico, pero desarticulado, por ejemplo, de Mujeres que Reverdecen. Un programa pensado en cómo se aumenta el arbolado en Bogotá, cómo se le da un trabajo constante, directo a mujeres, cabezas de familia, cómo se busca reducir la feminización de la pobreza con un programa, pero que está desarticulado y no tiene que ver. Hablábamos en un debate reciente, secretario Felipe, sobre Bogotá Local, sobre los programas de economía local desde la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Gobierno, perdón, y hay ahí también una desarticulación. Y si lo vemos además en las intervenciones de los distintos concejales y concejalas, vemos cómo cada quien lo ha planteado desde una mirada diferente. Y ahí hay una evidencia entonces de esa falta, esa ausencia de una decisión, de una política sobre lo que debe ser el espacio público en esta administración. Y queda entonces el resultado de lo que cada sector, cada entidad, cada secretaría va haciendo y el impacto que va teniendo en la ciudad. Por ahí está ahorita el secretario de Movilidad, nos saludamos con Felipe. Hay un poco más de 500 frentes de obra abiertos en este momento. Y claro, está buscando una solución estructural sobre unos problemas de movilidad que hemos tenido históricos en Bogotá, pero usted sabe lo que genera 500 frentes de obra, secretario de Seguridad. Creo que usted tiene ahí un impacto muy grande y una cantidad
de resoluciones y una cantidad de quejas y una cantidad de peticiones, por lo que significa tener 500 frentes de obra en diferentes zonas de la ciudad. Ese deterioro, sin duda, genera percepción de inseguridad. Y ahí entonces entra el famoso, la famosa teoría de las ventanas rotas, que sobre eso se ha hablado mucho, se ha desarrollado, han habido casos de estudio a nivel mundial. Pero es que no solamente la teoría de las ventanas rotas, sino también el impacto inmediato que genera en la ciudad si no se tiene presente una política estructural, integral, multisectorial de lo que debe ser el espacio público. Una administración que tenga esa política clara entendería cómo una obra, un frente de obra, puede generar en el entorno inmediato unas mejoras en el corto plazo. Entiende cómo se deben articular diferentes entidades para que esas frentes de obra, concejal Argote, no generen esos deterioros y por lo tanto esa percepción de inseguridad. Donde haya una política clara sobre el espacio público, se entiende de inmediato que la iluminación, por ejemplo, es fundamental para poder reducir esa percepción de inseguridad, que es distinta a una iluminación para vehículos que una iluminación para peatones. Una política pública de espacio público tiene muy claro que en corredores donde se van a instalar cables de alta tensión no tienen por qué sembrar árboles que en el mediano y largo plazo van a generar unos problemas del espacio público. Caso que está pasando actualmente en la calle 26 y que está planeado en la avenida 68. Eso se responde cuando hay una política integral sobre uso de espacio público de una administración. Entender la importancia de los ojos en la calle, por ejemplo, de poder garantizar que haya calles vivas, comercio, que haya garantías sobre cómo el desarrollo mismo económico de la ciudad ayuda a que las calles sean más seguras y a que se disminuyan esa percepción de inseguridad. Pero para eso, secretario Aníbal, es muy importante poder tener esa integración entre los sectores, que insisto, yo no lo veo en esta administración. Se necesita eficiencia, diseño y compromiso para que esas obras y esos frentes de obra se hagan en el menor tiempo posible. Casos actuales son alarmantes, solamente con ir a Casandra, en Fontibón, o a San Pedro de los Robles, y donde abandonen la obra de la primera línea del metro, pues el impacto negativo urbanístico de inseguridad y de focos que va a tener la ciudad por el corredor de la 1 de Mayo es no entender la importancia de tener un espacio público activo que genere soluciones y no tantos problemas en Bogotá. El día a día, secretario de Gobierno, también es un proyecto político. Resolver los problemas inmediatos del día a día de quienes se mueven, de quienes habitan, de quienes recorren por los distintos parques de la localidad Rafael Uribe Uribe, donde estuve el sábado, concejal Acevedo, es también un proyecto político. Una administración que esté pendiente del parque de Bolsillo, que esté pendiente de que el parque Gaitán Cortés de San Cristóbal no lo cierran a las 5 de la tarde, por poner un ejemplo, es también un proyecto político. No únicamente pensarse en las grandes megaobras de infraestructura que se necesitan, pero que no están resolviendo y respondiendo por esos problemas inmediatos que generan un deterioro no solo en la inseguridad, en la calidad de vida de niñas, de niños, de estudiantes, tanto de colegio como universitarios, de personas que quieren salir adelante con proyectos concretos, y eso desafortunadamente no lo veo en esta administración y lo ligo directamente con la ausencia de una política de espacio público para poder integrar, para poder amarrar, para poder tejer una ciudad que debe tener esas garantías para poder desarrollarse y seguir adelante. Ante esa ausencia de coordinación de espacio público, hago la pregunta administrativa. ¿Requeriremos una reorganización? ¿Será que el Departamento Administrativo de Espacio Público requiere una mayor importancia y relevancia administrativamente para que sea quien se piense en esa política o por lo menos que lo trabaje con el IDRD en el enfoque de los parques, de Bolsillo, zonales, metropolitanos? Porque adicionalmente cada vez que lo hablo con diferentes funcionarios y funcionarias de la administración, y con esto cierro, Presidenta, me sorprende que los problemas están sobrediagnosticados. Y la respuesta siempre es, concejal Armando, conocemos el problema, sabemos cuál es el problema. Coincido con usted, concejal Rivera, que ahí hay un problema. Pero ¿cuál es entonces la solución? Vamos a seguir mirando el espacio público de manera desarticulada con gobierno,
con seguridad, con el DADEP, con el IPES, o podremos entender, o por lo menos dar las herramientas a esta administración para que entienda la importancia de tener una política pública unificada de espacio público, en donde lo contemplativo, en donde el desarrollo económico, en donde la construcción de oportunidades, en donde el encuentro entre iguales sea posible en la ciudad. Yo creo que es el gran reto que tenemos como Consejo y que esta administración todavía tiene el tiempo para corregir y dejar las bases para que las siguientes administraciones entiendan el espacio público como lo que es desde el inicio de los centros urbanos, un espacio de encuentro, de transacción, pero sobre todo de construcción de oportunidades. Muchas gracias, Presidenta.